Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Hoy te hablaremos sobre las causas y consecuencias de la Revolución Cubana, 1950-1959. Pero, ¿sabes qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue un complejo proceso que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista en enero de 1959 y la llegada al poder de Fidel Castro, líder del ejército rebelde, implantando un sistema socialista, todo en medio de la Guerra Fría. Ahora conoceremos las causas y consecuencias de la Revolución Cubana. Causas de la Revolución Cubana. La enmienda Platt. La enmienda Platt estuvo decretada en la primera Constitución de Cuba en 1901. En ella se establecía la influencia total de Estados Unidos sobre Cuba. Se le negaba a Cuba firmar tratados, señalaba límites para la deuda nacional, además de justificar la intervención de Estados Unidos para el mantenimiento de un gobierno idóneo para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual. Los principales productos agrícolas como el azúcar, el tabaco, la minería, el transporte, ferrocarriles, empresas de servicios públicos como el gas, electricidad, agua, telefonía y la banca estaban al control de Estados Unidos. Este tratado de reciprocidad, firmado en la enmienda Platt, fomentaba la dependencia de la economía cubana al azúcar y tabaco. Además, la reducción de los derechos de importación alcanzó el 40%, abriendo la isla a productos de Estados Unidos en condiciones sumamente favorables. Estados Unidos era omnipresente en Cuba. Sus empresas devoraban a las cubanas que no podían competir contra ellas y mucho menos generar una industria nacional. Las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba databan de hace décadas. Esto generó un sentimiento anti-norteamericano que empujó a ciertos partidos políticos hacia el comunismo. En las causas político-sociales encontramos la corrupción. Debido a que la mayor parte del sector económico estaba dominado por Estados Unidos, la única empresa cubana era el gobierno. La administración pública republicana servía a las élites como principal medio de vida, de tal forma que las elecciones institucionalizaron un proceso en el que los aspirantes se repartían de manera más o menos equitativa el ascenso cíclico al poder. Dictadura de Fulgencio Batista. El derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano, los militantes de la generación del Centenario, eran del partido ganador de las elecciones de 1952 y fueron expulsados del poder por el golpe militar de Batista. Esto impulsó a la generación del Centenario a acciones radicales que luego darían pie a la guerrilla. Desempleo. Entre los años 1955 y 1958, la población cubana creció un 2,5% anual. 50.000 hombres jóvenes alcanzaron la edad de trabajar, mientras que la industria únicamente se generaba 8.000 empleos nuevos. La desigualdad social. La corrupción del régimen de Batista significaba el enriquecimiento de una élite cada vez más pequeña, asociada a los casinos y a la venta de licor, así como los intereses norteamericanos. La población cubana tenía grandes porcentajes de desigualdad social. La mayor parte de la población era pobre. Los trabajadores estaban mal asalariados y sus sueldos solo les alcanzaba para sobrevivir. Entre las consecuencias tenemos la reforma agraria. En 1959 esta era marcadamente nacionalista. El Instituto Nacional de Reforma Agraria se mostraba dispuesto a intervenir en conflictos entre trabajadores y gerentes cuando la explotación agrícola era de propiedad extranjera. En muchos casos el fin era expropiar esta tierra de propiedad extranjera. Ruptura entre la relación de Cuba y Estados Unidos. En 1960 Cuba exige a las refinerías norteamericanas que refinaran el crudo que había comprado la Unión Soviética. Estas se negaron, a lo que Cuba las expropia. Mientras tanto, Estados Unidos aprueba una nueva enmienda en la que existía una cláusula donde se cortaba la cuota azucarera a Cuba.
Cuba responde el 5 de julio cuando en un Consejo de Ministros autoriza la expropiación de todas las empresas norteamericanas en suelo cubano. En octubre, Estados Unidos prohíbe las exportaciones a Cuba, exceptuando alimentos y medicamentos subvencionados. El 29 de octubre del 61, Estados Unidos retira al embajador Bonsal, rompiendo así oficialmente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Un nuevo aliado para Cuba, la Unión Soviética. Mientras la relación con Estados Unidos se desgastó, un acercamiento se gestó. Para 1960, Anastan Mikoyan, viceprimer ministro soviético, visitó Cuba para firmar un acuerdo económico bilateral. El 9 de julio de 1960, el primer ministro Nikita Khrushchev declaró que los misiles soviéticos estaban dispuestos a defender Cuba. Pocas semanas después se firmó un acuerdo militar oficial donde la Unión Soviética prometía que usaría todos sus medios para impedir una intervención armada por parte de Estados Unidos contra Cuba.